Tengo a Horacio Estriví, él es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Ayer fue presentado en la Asamblea el presupuesto general del Estado para el año 2016. 20.186 millones de dólares, que se dicen mal y pronto. Horacio, bienvenido. Un presupuesto realmente alto, ¿eh? Sí, gracias. Buenos días, Fernando. Sí, es alto en términos relativos a probablemente a las cifras que un ciudadano común escucha todos los días, ¿no? Pero no es tan alto, por ejemplo, en términos de lo que fue el año pasado. Esta cifra de 20.106.000 que tú acabas de señalar representa apenas un incremento relativamente modesto de 2.7 con respecto al año anterior. Y en ese sentido yo tendría que decir, sin tener toda la información completa de cómo han aumentado progresivamente los presupuestos estatales, yo consideraría que es uno de los aumentos más conservadores, más pequeños, ¿no? Bueno, eso se da en medio de un montón de noticias sobre baja recaudación, sobre ralentización de la economía. Es decir, ¿va a ser sostenible sin necesidad de financiamiento para el próximo año? Es una muy buena pregunta. En primer lugar, partamos de un principio. No es bueno comparar, pero en muchas ocasiones habíamos señalado durante el gobierno anterior, Fernando, en nuestra calidad de economista, que era prudente disminuir un poquito el ritmo del gasto público por una razón fundamental, y es que podría hacernos falta gastar más adelante. Sin embargo, esas advertencias cayeron en oídos sordos. Lo cierto es que este presupuesto, a pesar de que no tiene un crecimiento tan marcado como otros presupuestos, es suficiente y necesario para poder mantener la economía creciendo al ritmo que se prevé, que es un 6,5%. Sí. Lo cual me parece que desde la perspectiva de una estrategia financiera, de la estrategia económica de un país, yo creo que es acertado. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí el crecimiento no debe ni puede depender del gasto público. Ahora bien, hecha esa aclaración quizás conceptual, yo tendría que decir que sí hay suficientes recursos para poder lograr que la economía crezca al ritmo que se prevé, que es un 6,5%, que coloca al país, como hemos dicho en varias oportunidades, como líder de la región en materia de crecimiento, aún en medio, como tú lo señalas, de una cierta turbulencia económica a nivel mundial. Dice que la situación económica actual en China, el primer área del mundo que va a afectar es América Latina como exportador nato de insumos. Obviamente, y eso afectará los ingresos del canal, afectará pues por carambola, un montón de cosas con Panamá. Mira, yo siempre insisto mucho cuando analizamos temas económicos, economía, nunca hay una buena noticia que no venga acompañada de una mala. A veces por eso se dice, algunos economistas americanos dicen on one hand and on the other hand, dice, por eso nos cortan las dos manos, para que no haya dos versiones del mismo tema. Pero sí, esa es mala noticia para no solamente nuestra región, sino el mundo entero. Y explico rápidamente. Eso obviamente representa una menor demanda, lo que quiere decir que van a continuar deprimidos los precios de las materias primas, y eso obviamente le pega a los productores de materia prima, como lo son la mayoría de los países de nuestra región. Y eso afecta, por supuesto, la zona libre de Colón, por ejemplo, entre otros elementos, en alguna medida quizás también el canal de Panamá. Sin embargo, la buena medida es que eso ayuda a que se mantenga la inflación baja, por un lado. Por otro lado, ayuda a que el precio del petróleo se mantenga relativamente bajo, y eso libera recursos para que la gente pueda consumir otros bienes. Pero hay otro elemento. Si tú te pones a analizar el contexto de la economía mundial, sí, China está muy afectada, Europa está altamente afectada. Sin embargo, la buena noticia es que la economía norteamericana está repuntando a un sólido 3,5%, y eso nos indicaría a nosotros la necesidad de tratar un poco de enfocarnos en el aprovechamiento de ese potencial económico y ese socio comercial. Que como es Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos hablando de el presupuesto general del Estado, y lo que me llama la atención es que el principal rubro del próximo año va a ser salud, con más de 3.500 millones de dólares como en el presupuesto, y va a acaparar el 18% del gasto del próximo año. Efectivamente. ¿Por qué es tan alto el salud? Entre salud y educación. Educación sería 2.300 millones de dólares, un 11.5%. Claro, toma en cuenta, Fernando, que eso incluye la planilla. Gastos, la planilla y todos los demás gastos corrientes y los gastos de capital, es decir, el gasto para funcionar y el gasto para invertir. Todo estaría incluido dentro de ese
dentro de esa cifra, ¿no? Correcto. Y si le agregas educación y cultura, representaría un poco más o menos el 40% del total del presupuesto del Estado. Y eso, como dijimos, abarcando ambos conceptos, capital y gastos corrientes. Y gasto corriente. Sí. Más o menos, en funcionamiento del Estado se van 12.000 millones de dólares. Aproximadamente se iría en concepto de gasto de la deuda, que creo que lo señalabas hace un momento fuera de cámara, es más o menos el 13%. Y sí, aproximadamente el gasto de inversión representaría poco más o menos el 30 y pico por ciento, y el gasto de funcionamiento el resto. Con este presupuesto de 20.100 millones de dólares, ¿qué déficit se espera? ¿Mantenerlo dentro de los dos? Excelente pregunta. 2 o 3%. Se espera y debe ser, por ley, menos del 1.5% para el año 2016. 1.5%. Y esos elementos es interesante tomarlo en cuenta, Fernando, y por eso insisto en la importancia de que la opinión pública y los empresarios entiendan que la inversión pública y el gasto público va a seguir jugando y debe seguir jugando un papel importante en la economía, pero que hay que tomar en cuenta que los recursos no son ilimitados y que por ende hay que buscar otros mecanismos para estimular la economía, y evidentemente que ese rol le corresponde al sector privado. Y digo esto porque hay una gran insistencia en que se ejecute el presupuesto, y claro que hay que ejecutarlo, pero no podemos cifrar todas nuestras esperanzas de desarrollo económico en el gasto público. Estos 2.153 millones de dólares, que es el 10% en telecomunicaciones y transporte, debe ser el financiamiento de la línea 2 del metro, ¿no? ¿La cifra cuál era, perdón? 2.153 millones de dólares. Bueno, incluye varios componentes, y uno de ellos es, tú lo has señalado, la línea 2 del metro, para lo cual se han destinado 350 millones de dólares. Pero incluye también otros componentes en ese sector, telecomunicaciones. Pero en general, el presupuesto de inversiones se calcula en unos 4.3 mil millones de dólares, que incluyen proyectos, como tú lo has señalado, línea 2, corrijo. También incluye dinero para Changuinola, que es una obra importante que se debe iniciar, cuya ejecución se ha retrasado. Changuinola 2. Pero Chan 2 no lo financiaba Odebrecht. Sí, efectivamente, pero conlleva cierto nivel de inversiones también paralelas. Pero bueno, en ese concepto apenas hay, creo que unos 60 o 70 millones de dólares, o 40 millones de dólares. Además se prevén también obras, transferencias, como por ejemplo 120 a los 65 por más o menos 170 millones, red de oportunidades 30 millones de dólares. Eso es protección y seguridad social, que ya es el rubro de 2.000 millones de dólares. Correcto, pero forma parte del presupuesto de inversiones. A pesar de que son transferencias corrientes, se categoriza como dinero de inversión. ¿Y cuánto se apalanca por medio de banca, de financiamiento de deuda? Excelente pregunta. Mira, el presupuesto en general es como de unos 20.000 millones de dólares. Y de esos se cubrirían a través de diversos ingresos de capital, ingresos corrientes, aproximadamente unos 17.000 millones de dólares. El restante tendría que ser, en principio, financiado a través de créditos externos. Créditos externos. Una de las críticas que ha tenido el gobierno actual es la pobre ejecución del presupuesto del Estado, de este presupuesto del Estado. Estamos ya en el mes número 8, donde más o menos se debería haber gastado el 60 o más del 50%, y hay instituciones con ejecuciones del 10 y del 12%. Mira, hay varias formas de ver esto. Yo sí creo, y esto no cometo una confidencia porque el propio señor presidente y el ministro lo ha reconocido, sí ha habido cierta, podríamos haber hecho una mayor ejecución del presupuesto. Claro. Ahora, veámoslo en términos comparativos. La ejecución de este gobierno a estas alturas es muy similar a la de casi todos los gobiernos, con pequeñas variantes. Quizás el primer año de gobierno de Martinelli es la excepción, se ejecutó un poco más, pero no mucho más. Yo creo que la sensación de... No, pero yo estaba comparándolo, por ejemplo, con el gobierno de Martín Torrijos, el primer año, obviamente. Sí. Y era una ejecución pues muy cercana al sí, efectivamente, al 50%. Lo es. Yo creo que la diferencia está, en este caso, primero, ¿cuáles son algunas de las causas que han provocado eso? No cabe la menor duda que el proceso de transición de un gobierno que gastó bastante y que esa transición ocurre en medio, como siempre, de un año electoral, ha provocado una especie de una sensación de vacío, como de lentitud en la economía. Eso aunado al hecho de que indudablemente pasar de un escenario en donde se gastaba sin los debidos controles a uno donde se gasta con más controles
obviamente que también genera retrasos. Más allá de eso, yo creo que hay que admitir la necesidad de agilizar el gasto en la ejecución de las inversiones, pero tenemos que hacerlo de una forma transparente y limpia. Ahora bien, nuestra aspiración es que a medida que van transcurriendo los meses, se va a ir agilizando, se va a ir dinamizando el proceso de inversiones. Ahora, yo en esto soy muy franco, Fernando. Siempre me he caracterizado por tratar de ser honesto en cámara. Y aquí hay un problema que no es de coyuntura, es estructural. Definitivamente que una de las tareas de este gobierno y de todos los gobiernos en el futuro es reforzar la institucionalidad, mejorar la capacidad del Estado, que incluye mejorar su capacidad de ejecutar las inversiones a través de un plan de inversiones. Ahí entra, tú has estado en diferentes puestos de gobierno anteriores, y tal vez la irrupción de tantas personas que nunca habían estado en el gobierno ha hecho de que esa gente está aprendiendo realmente a manejar el Estado en este momento. Es decir, el learning by doing de ellos va a ser pues, un año y algo. Sí, pero también, por otro lado, el Estado tiene que desarrollar estructuras y procesos y cultura que le permita funcionar rápidamente, indistintamente a quienes entran y quienes salen, indistintamente a que tengan experiencia o no. Es decir, el Estado tiene que desarrollar su propia autonomía, su propia personalidad, si se quiere. Y esa es la importancia de una carrera administrativa, de un desarrollo de buenas estructuras organizacionales. Es decir, nos estamos alejando un poco del tema del presupuesto sin alejarnos. Esto es lo que garantiza, entre otras cosas, Fernando, lo que debe garantizar una buena plataforma para ejecutar las inversiones bien rápido, de forma transparente. Eso es necesario en el Estado panameño. Hablábamos... Y este reto, perdón, va a continuar aumentando en la medida que aumente el caudal de inversiones públicas. Hablábamos, hace un momento hablabas del precio del petróleo bajo. Sí. Ahora mismo el barril debe estar entre 48 o 50 dólares más o menos. No vi esta mañana las cotizaciones. Pero lo extraño de todo esto es que cuando estuvo ese nivel, hace ya unos meses, el precio del galón del litro de combustible era de alrededor de 70 céntimos. Claro. Hoy está a ese nivel y el galón está a 91, el litro está a 91 céntimos. Okay. Es decir, ¿por qué ese petróleo bajo no se refleja en el bolsillo del resto de los mortales? Claro. Bueno, esto es un tema que debería responder en realidad la CEF y la Secretaría de Energía, pero yo te puedo como economista comentar un poco, ¿no? Hay dos mercados, el mercado del crudo y el mercado del refinado. Del procesado, del refinado. Y a largo plazo, esos dos mercados, en cuanto a sus precios, deben converger. Es decir, si baja el precio de los crudos, a la larga o a mediano plazo debe bajar también el de los refinados. Sin embargo, a corto plazo hay ciertas divergencias a nivel del precio, producto de que, por ejemplo, tú puedes tener precios bajos del crudo, pero puedes tener una situación en el área de ciertas refinerías que se afectaron por una tormenta, y eso dispara temporalmente el precio final del petróleo. No estoy diciendo que es lo que está sucediendo aquí, porque como te digo, creo que esto es un tema que le correspondería a las autoridades competentes hablar sobre el tema, pero en parte a eso obedece esa divergencia que debe ser temporal entre un precio y otro. Ahora, yo creo que si haces un análisis un poco más extensivo, que incluya más tiempo, Fernando, te vas a dar cuenta que a la larga sí ha habido una disminución en Panamá y en el resto de los países de la región del precio del petróleo, ¿no? En términos del promedio. Por un lado, por otra parte, hay que admitir, para bien o para mal, porque eso no es necesariamente bueno, ojo, el precio del petróleo en Panamá viene siendo uno de los más bajos. ¿Y por qué digo que no es necesariamente algo bueno? Porque eso también tiene ciertas consideraciones de carácter ambiental, desde el punto de vista de los recursos naturales. El uso excesivo de gasolina también tiene ciertos impactos y desestimula la necesidad de buscar formas distintas, alternativas de energía. Por último, la acuñación esta de monedas, ¿cuánto se van a acuñar? ¿Tienes ya el conocimiento? Hay un proyecto de ley, entiendo que está ya por remitirse o ya está en la consideración del señor presidente. Es para la acuñación, eso representaría un señoriaje. Es lo que te iba a preguntar, el señoriaje, ¿quién se lo queda? ¿O dónde? El Estado, por supuesto. El Estado, sin lugar a dudas. Esa pregunta requiere una respuesta directa del Estado. Se queda con digamos, el valor que representa ese señoriaje, esa emisión de moneda, corresponde al Estado.